Faltaban 10 minutos para que me llevaran a quirófano, y mis 3 hijos no habían llegado. Soy Pilar. Tengo 72 años y he lijado más mentiras que madera. Pero ellos no sabían que la veta más dura siempre está oculta. El techo del preoperatorio era de un blanco aburrido, con esas placas de fibra que parecen nubes tristes y estancadas. Conté 12 manchas de humedad, cada una con una forma distinta. Una parecía un mapa de un país que no existe. Llevaba 1 hora mirando ese mapa, intentando no pensar en el frío que se me metía por los huesos, un frío que no era de la climatización del hospital, sino del alma. La enfermera, una muchacha joven de ojos cansados llamada Elena, entró sin hacer ruido, con esa eficiencia silenciosa de quien ha visto demasiadas veces el miedo en la cara de otros. «Señora Pilar, en un momento vienen a buscarla», dijo, ajustando la vía en mi mano. Su tacto era profesional, pero no insensible. «El doctor necesita la autorización firmada por un familiar. ¿Han llegado sus hijos?». La pregunta quedó flotando en el aire esterilizado. Sentí cómo se me apretaba el pecho, una presión conocida, la misma que sentía cuando mi difunto Mauricio tosía por las noches o cuando alguno de mis hijos llegaba a casa con las rodillas raspadas. Pero esta vez era distinto. No era preocupación por ellos, era el peso hueco de su ausencia. «Deben estar por llegar», mentí. La mentira me salió con una facilidad que me avergonzó. Era un músculo bien entrenado. Llevaba años usándolo para protegerlos a ellos de sus propias faltas y para protegerme a mí de la verdad. Elena asintió, aunque sus ojos decían que no me creía. «Bueno, si no, usted misma puede firmar un consentimiento especial, pero el protocolo prefiere un familiar directo para cirugías de este tipo, por si hay complicaciones». «Complicaciones». La palabra rebotó en mi cabeza. Una operación de cadera a mi edad siempre tenía riesgo de complicaciones. Se suponía que para eso estaban los hijos, ¿no? Para sostenerte la mano, para tomar una decisión si tú no podías, para ser el ancla en la tormenta. Mis anclas, al parecer, se habían soltado. Saqué el teléfono del pequeño bolso que tenía en la mesita. La pantalla me devolvió el reflejo de una mujer pálida, con el pelo blanco recogido en una redecilla ridícula y una bata de hospital que olía a lejía y a resignación. Marqué el número de Tomás, el mayor, el pilar de la familia, o eso le gustaba pensar a él. Sonó 3 veces. Contestó con un resoplido. «Mamá, estoy en medio de una reunión. ¿Es urgente?». Su voz sonaba lejana, como si hablara desde otro continente y no desde la misma ciudad. «Tomás, hijo, la operación. Es en unos minutos. Necesitan una firma». Hubo un silencio. Pude oír el murmullo de otras voces al fondo, seguramente la de su mujer, Silvia. Luego, la voz de Tomás, más baja, como si tapara el auricular. «Ya te dije que esto era una exageración. Silvia buscó en internet. Es un procedimiento de rutina. No podemos dejar el trabajo por cada cosa, mamá. Somos gente ocupada». «No es cada cosa, Tomás. Es una operación. Y nosotros tenemos responsabilidades. El cierre del trimestre en la oficina es una locura. Además, Silvia dice que es mejor que no vayamos, por los gérmenes del hospital. Con todo esto de los virus, es por protegerte también a ti cuando salgas». La excusa era tan delgada como una chapa de madera barata, tan frágil que se quebraba al tocarla. Sentí una punzada, no en la cadera, sino en el orgullo. «¿Entonces, no vienes?». «No puedo, mamá. De verdad. Fírmalo tú. Eres una mujer fuerte. Siempre lo has sido. Te llamo más tarde para ver cómo salió todo, ¿vale?». Y colgó. Ni un te quiero, ni un suerte, nada. Fuerte. Claro que era fuerte. La vida me había obligado a hacerlo. La vida y ellos. Respiré hondo. Mi mano temblaba un poco al marcar el número de Isabel, mi única hija, la del medio. Ella siempre había sido más etérea. Vivía en su propio mundo, un mundo de clases de yoga, retiros espirituales y problemas existenciales que yo, con mis manos llenas de callos por el trabajo, nunca había logrado entender del todo. Contestó al segundo tono, su voz un susurro apresurado. «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una sesión de meditación guiada. Es para alinear mis chakras antes de una decisión importante. Isabel, tu madre va a entrar al quirófano. Creo que eso también es una decisión importante». «Ay, mamá, no seas dramática. Es solo la cadera. La abuela de mi maestra de Reiki se operó de las 2
y a la semana ya estaba haciendo el saludo al sol. La mente es poderosa. Tienes que visualizar un resultado positivo. No te aferres a la energía del miedo. Cerré los ojos. Energía del miedo. Lo que yo sentía no era miedo. Era un cansancio profundo. Un agotamiento que venía de décadas de dar sin recibir. Isabel, necesito que alguien firme un papel. ¿Un papel? Mamá, estamos en la era digital. Los papeles son una construcción del patriarcado para limitar nuestro flujo energético. Además, estoy a 1 hora de camino. Con el tráfico que hay, imposible. Visualiza que ya está firmado. Manifiéstalo. Te mando luz. Y colgó. Luz. Lo que yo necesitaba era un hijo. Uno de verdad. Me quedaba Mateo, el pequeño, mi debilidad, el que llegó tarde, cuando ya no lo esperábamos. Mauricio lo malcrió, y yo, para qué negarlo, seguí con la costumbre. A sus 35 años, seguía siendo el niño. Su vida era una colección de proyectos a medio empezar, y deudas que, de alguna manera, siempre acababa pagando yo. Marqué su número. Fue directo al buzón de voz. Hola, soy Mateo. Seguramente estoy creando algo increíble o durmiendo. Deja tu mensaje. Creando o durmiendo. Las dos constantes de su vida. Probablemente era la segunda. Le dejé un mensaje corto, sin emoción. Mateo, soy mamá. Me operan ahora. Llámame. Sabía que no lo haría. Me quedé mirando el teléfono. 3 hijos. 3 extraños. Me acordé de Mauricio. Él jamás lo habría permitido. Habría estado allí, sentado en una silla incómoda, con su gorra de siempre, contándome chistes malos para que no me asustara. Me habría dicho, tranquila, Pilarica, que esas manos tuyas todavía tienen que restaurar muchas maravillas. Mis manos. Las miré, nudosas, manchadas por los tintes y los barnices, con cicatrices finas como hilos de plata de algún encuentro desafortunado con un formón o una lija. Esas manos habían cambiado pañales, habían curado fiebres, habían aplaudido en actos escolares. Y habían trabajado. Vaya si habían trabajado. Desde que Mauricio se fue, hace ya 10 años, el taller de restauración de muebles que teníamos en el bajo de casa se convirtió en mi refugio y mi sustento. Los niños siempre lo vieron como un pasatiempo, algo que me mantenía entretenida. Nunca entendieron que era un oficio. Mi oficio. El que pagó la universidad de Tomás, los viajes de Isabel para encontrarse a sí misma y los 1001 caprichos de Mateo. Ellos veían una vieja llena de serrín. No veían a la artesana que era capaz de devolverle la vida a una cómoda del siglo XVIII que otros daban por perdida. No veían el conocimiento que hay en saber leer la veta de la madera, en sentir con la yema de los dedos dónde necesita un toque de cera y dónde un injerto delicado. No veían el valor de lo que yo hacía, y por eso mismo tampoco veían mi valor. Recordé la última reunión familiar que tuvimos hace un mes, cuando les di la noticia de la operación. Estábamos en la cocina de mi casa, la misma cocina donde les preparé miles de comidas. Tomás, con su traje de ejecutivo barato, puso su maletín sobre la mesa. Silvia, su mujer, no paraba de mirar las paredes con una expresión de tasadora inmobiliaria. «Una operación de cadera es seria, mamá», dijo Tomás, con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que sonaba a cálculo. «Y esta casa es muy grande para ti sola. Con tantas escaleras, no es práctico». Silvia carraspeó. «Lo que Tomás quiere decir, Pilar, con todo el cariño, es que quizás es el momento de pensar en el futuro, en algo más pequeño, más manejable. Un apartamento tutelado, quizás. Esta propiedad es un activo importante. Con el mercado como está, podríamos venderla y asegurar tu vejez y, bueno, ayudarnos a todos un poco. Un activo. No era mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos, donde amé a mi marido, donde lloré su muerte. Era un activo. Isabel, por supuesto, lo enfocó desde su perspectiva. La energía de esta casa está muy estancada, mamá. Hay demasiados recuerdos, demasiados apegos materiales. Venderla sería una liberación para tu espíritu. Y Mateo, ¿cómo no?, fue el más directo. Mamá, con lo que saquemos de la casa podría por fin montar mi estudio de grabación. Sería una inversión, ¿entiendes? Te devolvería el dinero con intereses en cuanto pegue el pelotazo.
Ese día entendí que para ellos yo ya no era una persona. Era un problema a resolver, la guardiana de un tesoro que ansiaban repartirse. Mi cadera rota no era una desgracia, era una oportunidad. La puerta del preoperatorio se abrió de nuevo. Era Elena, esta vez acompañada por un hombre de bata blanca y gesto apurado, el cirujano. «Señora Pilar», dijo el médico, «estamos listos». ¿Su familiar? Elena me miró, una chispa de compasión en sus ojos cansados. Levanté la barbilla. El orgullo, ese viejo amigo terco, me enderezó la espalda, incluso tumbada en aquella camilla. Tomé el bolígrafo y la tabla con los papeles que me ofrecía la enfermera. Mi mano ya no temblaba. «Mi familiar soy yo, doctor», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Llevo 72 años a cargo de este cuerpo. Sé cuidarlo y sé tomar mis propias decisiones. ¿Dónde hay que firmar?». Firmé. Mi rúbrica, la misma que usaba para certificar la autenticidad de una pieza restaurada, selló el documento. Me sentí extrañamente poderosa, como si al firmar aquel papel no solo estuviera autorizando una cirugía, sino reclamando la propiedad de mi propia vida. Me llevaron por pasillos largos y silenciosos hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban sobre mis ojos como estrellas fugaces. No pensé en mis hijos, pensé en mi taller, pensé en el olor a cedro y a cera de abeja. Pensé en mi garlopa de mano, la que Mauricio me hizo con madera de nogal, con mi nombre grabado en el mango. Su peso en mi mano era reconfortante, el de una herramienta que obedece, que crea, que arregla lo que está roto. Yo estaba rota, pero, al igual que una silla desvencijada, sabía que tenía buena madera. Solo necesitaba un buen artesano. Y en ese momento, el único artesano disponible era yo misma. La anestesia fue como sumergirse en agua tibia. Lo último que vi fue la enorme lámpara redonda del quirófano, un sol artificial y sin calor. Desperté en una habitación blanca, sola. El dolor era un animal sordo que me mordía la cadera. Pasaron las horas, luego los días, 8 en total, 8 días en los que mi teléfono apenas sonó. Un par de mensajes de texto. «¿Todo bien, mamá? Mucho lío en el trabajo». De Tomás. «Te envío energía sanadora». De Isabel. Mateo, ni eso. Ninguna visita, ninguna flor, ninguna llamada para hablar con la enfermera. El día del alta, una auxiliar me ayudó a vestirme con la ropa que había traído en una pequeña bolsa. Cada movimiento era un esfuerzo. Me senté en la silla de ruedas que me llevaría hasta la salida y miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi pequeño drama. Nadie vino a recogerme. La misma auxiliar me empujó por los pasillos hasta la puerta principal. Me dejó en la acera, junto a la parada de taxis, con una palmadita en el hombro. «Cuídese mucho, Pilar». Me quedé allí, de pie, apoyada en mis muletas, con el bolso en un hombro y un dolor sordo en la pierna. El sol de la mañana me daba en la cara. Vi a otras personas salir del hospital, recibidas con abrazos y besos por sus familias. Vi a un hijo ayudar a su padre anciano a meterse en el coche con un cuidado infinito. Sentí una lágrima solitaria correr por mi mejilla. Me la sequé con rabia. No iba a llorar por ellos. Ya no. Levanté la mano y un taxi se detuvo. El conductor, un hombre amable de mediana edad, se bajó a ayudarme con la puerta y las muletas. «Al hospital de muñecas rotas, señora», bromeó con suavidad. Sonreí, una sonrisa que no me llegó a los ojos. Algo así. Una vez sentada, cerré la puerta. El sonido fue definitivo, un portazo a una vida de espera, de excusas, de decepciones. «¿A dónde la llevo, jefa?», preguntó el taxista mirándome por el retrovisor. Tomé una bocanada de aire, el aire de la libertad. Olía a gasolina y a asfalto, y me pareció el mejor perfume del mundo. Le di la dirección de la sucursal principal de mi banco, no la de mi casa. Tenía que cerrar una puerta antes de que ellos terminaran de derribarla con sus ambiciones. El trayecto en taxi fue un borrón de semáforos y escaparates. Apoyé la cabeza en la ventanilla fría y sentí la vibración del motor en mis huesos, un murmullo constante que, extrañamente, me calmaba. Cada bocinazo, cada frenazo, era un sonido del mundo real, un mundo que seguía girando ajeno a la pequeña órbita de mi familia. Y por primera vez en mucho tiempo,
Me sentí parte de ese mundo exterior y no una prisionera en el mío. El taxista, un hombre que seguramente tendría mi edad, me observaba de vez en cuando por el retrovisor, no con lástima, sino con una curiosidad respetuosa. «Mal día para salir del hospital, ¿eh?», comentó, rompiendo el silencio. «Con el jaleo que hay siempre en esta ciudad». «El jaleo es lo de menos», respondí, «más para mí que para él. Lo peor es el silencio de los que deberían hacer ruido». No dijo nada más. Entendió. Hay dolores que no necesitan explicación, que se reconocen entre extraños con una sola frase. Miré mis manos, quietas sobre mi regazo, las mismas manos que ellos despreciaban, las que Silvia, la mujer de Tomás, una vez describió como poco finas en una cena de Navidad. Poco finas, sí. Eran manos de trabajadora, no de señorita que pasa la tarde haciéndose la manicura. Eran manos que sabían distinguir un roble de un haya con los ojos cerrados, solo por el tacto. Manos que habían devuelto el lustre a cómodas que vieron nacer a los bisabuelos de mis hijos. Manos que habían ganado, silenciosamente, mucho más de lo que ellos jamás imaginaron, porque ellos, en su soberbia, solo veían la casa, el activo, el ladrillo y el cemento. Nunca se pararon a pensar de dónde había salido el dinero para mantener esa casa en pie todos estos años, para pagar los impuestos, las reparaciones del tejado, la caldera nueva. Pensaban que todo se debía a la pensión de Mauricio, una pensión decente, sí, pero no milagrosa. Nunca se preguntaron por mi taller. Para ellos era el rincón polvoriento donde mamá pasaba el rato con sus trastos viejos. Un pasatiempo, una distracción de viuda. La ironía era que ese pasatiempo era una de las mejores firmas de restauración de antigüedades de la región. Tenía una lista de espera de meses. Clientes que no eran cualquiera, coleccionistas, anticuarios, gente que entendía el valor de un trabajo bien hecho. Y pagaban por ello. Vaya si pagaban. Pero yo nunca alardeé de eso. El dinero entraba y yo lo guardaba. Lo invertía con el mismo cuidado con el que aplicaba una capa de goma laca. Una parte iba para los gastos, para los caprichos de Mateo, para las emergencias de Isabel. Otra parte, la más grande, iba a un lugar que ellos desconocían. Un lugar seguro. El taxi se detuvo frente a un edificio imponente, de piedra y cristal, con unas puertas de bronce que brillaban bajo el sol. La oficina principal de mi banco. El conductor se bajó con una agilidad sorprendente y me ayudó a salir, colocando las muletas a mi alcance. «¿Necesita que la espere, señora?», preguntó, mientras yo me afianzaba sobre mis pies. El dolor en la cadera era como un clavo ardiendo, pero lo ignoré. Era un dolor útil, un recordatorio. «Sí, por favor». «No tardaré mucho», dije. Le pagué la carrera y le di una propina generosa. «Espéreme aquí, todavía tengo un recado más que hacer». Su mirada me dijo que entendía que aquel recado era importante. Entrar en el banco fue como entrar en otro mundo. El aire era fresco y olía a papel y a una especie de limpiador con aroma a limón. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces del techo y el único sonido era el murmullo de las conversaciones y el tecleo suave de los ordenadores. No había caos, solo un orden silencioso y eficiente. Me acerqué al mostrador de información, una estructura de madera oscura que me recordó a un confesionario. La joven que estaba detrás me sonrió. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Quisiera hablar con el director, con el señor Ramón Aguirre. Dígale que soy Pilar Garcés». La joven me miró, luego a mis muletas, y su sonrisa se volvió más amable. «Un momento, por favor». Descolgó el teléfono y habló en voz baja. A los pocos segundos, asintió. «El señor Aguirre la recibirá ahora mismo. Es la puerta del fondo a la derecha». Caminé despacio. El golpeteo rítmico de mis muletas sobre el mármol era el único sonido que rompía el silencio a mi paso. La gente me miraba de reojo. Una mujer mayor, sola, con muletas, en la oficina principal de un banco un martes por la mañana. Debía de ser una estampa curiosa. La puerta del despacho de Ramón estaba entreabierta. Piqué suavemente con los nudillos. «Adelante, Pilar. Pase, por favor». Ramón Aguirre era un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que siempre parecían estar a punto de sonreír. Llevaba más de 30 años en ese banco.
Conoció a Mauricio. De hecho, fue él quien nos ayudó a tramitar la hipoteca de la casa, cuando Tomás era apenas un bebé. Se levantó de su silla con un esfuerzo visible y vino a mi encuentro, rodeando su imponente escritorio de caoba. «Pilar, qué sorpresa. Pero siéntese, por el amor de Dios, no se quede ahí de pie». Me indicó una butaca de cuero cómoda y esperó a que me acomodara, lo cual fue un proceso lento y algo doloroso. Me enteré de lo de su operación. «¿Cómo se encuentra?» «Entera, que no es poco», respondí, con una media sonrisa. «Y con las ideas más claras que nunca, Ramón». Se sentó de nuevo en su sillón, juntando las manos sobre la mesa. Su mirada era atenta, profesional, pero también cálida. Me conocía. Sabía que yo no era una mujer que se andaba con rodeos. Usted dirá, soy todo oídos. Respiré hondo. «Ramón, necesito poner en orden mis asuntos, todos ellos, y necesito hacerlo hoy». Asintió lentamente. «Por supuesto. ¿Por dónde empezamos?» «Por las cuentas. Quiero ver un resumen de todo lo que tengo aquí, absolutamente todo». Se giró hacia su ordenador y tecleó durante unos instantes. La impresora del rincón cobró vida con un zumbido suave. Me entregó una hoja. En ella estaban las cuentas que mis hijos conocían. La cuenta corriente donde ingresaban la pensión, con un saldo modesto para los gastos del día a día, y una pequeña cuenta de ahorros con unos pocos miles de euros para imprevistos. La herencia de Mauricio prácticamente. Lo que ellos esperaban encontrar. Miré el papel y luego lo miré a él. «Falta una, Ramón». Él levantó una ceja, pero no dijo nada. Esperó. Abrí mi bolso y saqué una vieja libreta de ahorros, de esas de cartón azul oscuro, con el logo del banco grabado en dorado. Estaba gastada por los bordes, las esquinas suavizadas por décadas de roce contra el forro de mi bolso. Se la deslicé sobre la mesa. La cuenta 74B, la que abrí con usted en 1989, la del taller. Ramón tomó la libreta. La abrió con cuidado, como si fuera una reliquia. Sus ojos recorrieron las páginas, llenas de apuntes a mano de los primeros años, y luego las tiras de papel impreso de los ingresos más recientes. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, sí, la cuenta de la artesana», dijo con afecto. «Siempre me pregunté si sus hijos sabían de esto». «No saben nada», confirmé. «Para ellos, mi trabajo es un entretenimiento». «Nunca le dieron valor». «El valor», dijo él, tecleando el número de la cuenta en su ordenador. «A veces se mide en cifras, y las de esta cuenta son considerables». Miró la pantalla y silbó por lo bajo. «Pilar, aquí hay 284.000 euros, sin contar los fondos de inversión que hemos ido creando. 284.000 euros, ganados céntimo a céntimo, restauración a restauración. El fruto de miles de horas de lija, de barniz, de paciencia, el dinero que pagó la ortodoncia de Isabel, el primer coche de Tomás, el máster de fotografía que Mateo nunca terminó. Ellos se habían beneficiado de ese dinero sin saberlo, recibiéndolo como si fuera un derecho, un maná que caía del cielo de la pensión de su padre. «Bien», dije, con la voz firme. «Ahora los siguientes pasos. Lo primero, quiero revocar cualquier poder notarial que mis hijos, especialmente Tomás, puedan tener sobre mis cuentas o mis bienes. Cualquiera, quiero que quede anulado desde este mismo instante». Ramón asintió tomando notas. «Entendido. Eso es sencillo. Un documento, su firma, y queda sin efecto de inmediato. Lo preparamos ahora mismo». «Lo segundo», continué, y esta era la parte difícil, la que me revolvía las entrañas, «es mi testamento. El que redacté con Mauricio hace 20 años os nombra a ellos herederos universales. Quiero cambiarlo». El silencio en el despacho se hizo más denso. Ramón dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Su expresión ya no era solo la de un banquero, sino la de un viejo conocido que intuye una tormenta. «Pilar, eso es una decisión muy seria. Lo sé, y nunca he estado más seria en mi vida. 8 días, Ramón. 8 días en un hospital y ni una sola visita. Ni una llamada para preguntar si necesitaba algo. Solo mensajes de texto, como si fuera una obligación molesta. Cuando me dijeron que ninguno había firmado la autorización, ¿sabe lo que es eso? Es que te firmen la sentencia de que ya no importas». Mi voz se quebró por un instante, pero la recuperé.
No iba a derrumbarme. No allí. El cariño no se hereda, Ramón. Se gana cada día. Y mis hijos llevan mucho tiempo en números rojos conmigo. Así que he decidido que mi herencia, lo que he construido con mis manos y mi esfuerzo, irá a parar a alguien que sí lo valore. ¿Y quién sería?, preguntó con cautela. Hay una chica, se llama Lucía. Fue mi aprendiz durante 5 años. Empezó barriendo el taller y acabó haciendo injertos de marquetería que ni yo misma podría distinguir. Tiene un talento increíble, pero no tiene dinero. Sueña con abrir su propio taller. Mis hijos tuvieron todas las oportunidades del mundo y las malgastaron. Quiero darle a ella la oportunidad que se merece. Quiero que la casa, el taller y todo el dinero de mis cuentas sea para ella, con una condición: que cree una pequeña fundación o escuela para formar a nuevos artesanos. Que mi legado no sea un cheque para pagar deudas de juego o retiros espirituales, sino que sirva para que el oficio no muera. Ramón se quedó mirándome, pensativo. Es un gesto muy noble, Pilar, pero legalmente complejo. Necesitará un buen abogado para blindar ese testamento. Sus hijos lo impugnarán, sin duda. Lo sé. Y usted me va a recomendar al mejor abogado de esta ciudad. Uno que sea un perro de presa. Y lo voy a pagar con el dinero que ellos creen que no tengo. Justo en ese momento, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa de Ramón, empezó a vibrar. En la pantalla apareció el nombre: Tomás. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera llamada, no un mensaje, en más de una semana. Ramón me miró, interrogante. Deslicé el dedo y puse el altavoz. ¿Mamá? Sonó la voz de mi hijo mayor, con ese tono de falsa preocupación que también había aprendido a impostar. Oye, que te llamaba para ver si habías llegado bien a casa. La auxiliar del hospital me ha mandado un mensaje diciendo que ya te habían dado el alta. ¡Qué cabeza la mía! Con tanto lío en la oficina se me ha pasado por completo la mañana. Mentira. La auxiliar no tenía su número. Seguramente había llamado al hospital, no a mí. Estaba cubriéndose las espaldas. Miré a Ramón. Él permaneció impasible, un testigo silencioso de mi ejecución. No estoy en casa, Tomás, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Ah, no? ¿Y dónde estás? ¿Te ha llevado Mateo a algún sitio? La duda en su voz era palpable. La posibilidad de que yo tuviera vida propia, planes propios, no entraba en sus esquemas. Estoy ocupada, hijo, en medio de una reunión. ¿Es urgente? Le devolví sus propias palabras, las que me había dicho a mí cuando yacía en una camilla a punto de entrar en un quirófano. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Pude imaginar su ceño fruncido, su desconcierto. ¿Una reunión? ¿Tú? Bueno, no era urgente. Solo para saber que estabas bien. Llámame cuando llegues a casa, ¿vale? Ya veremos. Adiós, Tomás. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El pulso me martilleaba en las sienes, pero una sensación de poder, fría y clara, se extendió por mi pecho. Había cruzado un puente y había quemado las naves a mi espalda. Ramón carraspeó, como para disipar la tensión. Bueno, creo que ha dejado su punto de vista bastante claro. Se inclinó hacia adelante. Conozco a un abogado, es el mejor en derecho de sucesiones, se llama Fernando Vega. No es barato, pero es implacable. Déjeme que lo llame. Mientras él hablaba por teléfono, yo firmaba los papeles para revocar los poderes. Mi mano no tembló. Cada trazo era un paso más lejos de la mujer que había sido, la que esperaba, la que perdonaba, la que ponía la otra mejilla. Esa mujer había muerto en un hospital, en la soledad de una habitación blanca. Cuando colgué, Ramón me dio una tarjeta con el nombre y la dirección del abogado. Tiene un hueco para recibirla en 1 hora. Su despacho está a 10 minutos de aquí. Me levanté, apoyándome en mis muletas. El dolor seguía ahí, pero ahora parecía el dolor de un músculo que se fortalece después de un gran esfuerzo. Gracias por todo, Ramón. De verdad. No hay de qué, Pilar. Mauricio estaría orgulloso de usted hoy. Esa frase fue el único bálsamo que necesité. Salí de su despacho y crucé el gran vestíbulo del banco. Sentí las miradas de nuevo, pero esta vez no me importó. Que miraran. Estaban viendo a una mujer que acababa de recuperar el timón de su propia vida. El taxista seguía esperando, tal y como había prometido. Me ayudó a entrar en el coche con el mismo cuidado de antes.
¿Todo bien, jefa?, preguntó, una vez que estuvo al volante. Mejor que nunca, respondí. Me miró por el retrovisor, esperando la siguiente instrucción. ¿Y ahora? ¿A casa a descansar? Negué con la cabeza. Miré la tarjeta que apretaba en mi mano. El nombre del abogado, Fernando Vega, estaba grabado en un relieve elegante. No, todavía no. Hay un sitio más. La calle del Roble, número 22. El despacho del abogado no se parecía en nada al banco. Si el banco era un templo moderno al dinero, frío y funcional, la oficina de Fernando Vega era una biblioteca antigua dedicada a los secretos. Estaba en un edificio señorial, de techos altos y suelos de madera que crujían con la solemnidad de los años. El aire olía a cuero viejo, a papel y a un leve aroma de cera para muebles que me resultó familiar y reconfortante. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de libros encuadernados en piel, tomos gruesos que contenían las 1001 formas en que las familias se hacían la guerra por un trozo de tierra o un puñado de plata. Fernando Vega no se parecía en nada a Ramón. Era más joven, quizás de unos 50 años, con un pelo cano y espeso peinado hacia atrás y unas gafas de montura de carey que le daban un aire de profesor severo. Pero sus ojos, detrás de los cristales, eran increíblemente agudos. Eran los ojos de un depredador intelectual, de alguien que no mira, sino que escanea, que busca la grieta, el punto débil. Me saludó con un apretón de manos firme y me indicó una silla frente a su escritorio, que no era de caoba brillante, sino de un nogal macizo y oscuro, lleno de pequeñas marcas y arañazos de una vida de trabajo. Respeté eso. Era una mesa que no pretendía ser otra cosa que lo que era, una herramienta. «Señora Garcés», dijo, sentándose. Su voz era grave y sin adornos. «Ramón me ha puesto brevemente al corriente. Me ha dicho que quiere modificar su testamento de forma sustancial. No me anduve con rodeos. ¿Para qué? Si él ya había leído la primera página del libro. Quiero desheredar a mis 3 hijos, señor Vega. A todos ellos, completamente». Él no parpadeó, no mostró sorpresa ni juicio. Simplemente juntó las yemas de los dedos, formando un arco con sus manos. «Desheredar», repitió paladeando la palabra. Es un término muy contundente, y en nuestro sistema legal no es tan sencillo como en las películas americanas. La ley protege a los herederos forzosos, los hijos, con lo que se llama la legítima. Es una porción de la herencia de la que, en principio, no se les puede privar. Sentí una punzada de frustración. ¿Entonces no puedo hacer nada? ¿Tengo que dejarles el fruto de mi trabajo a 3 personas que me dejaron sola en la camilla de un hospital? No he dicho eso, me corrigió con calma. He dicho que no es sencillo, pero no he dicho que sea imposible. La ley protege a los hijos, sí, pero también establece una serie de causas muy graves por las que un padre puede privarles de esa legítima. Una de ellas, hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los míos, es el maltrato de obra o la injuria grave de palabra. Y los tribunales, desde hace unos años, han interpretado que el abandono absoluto y el maltrato psicológico entran dentro de esa categoría. El aire se quedó quieto en mis pulmones. Abandono absoluto, maltrato psicológico. Eran palabras feas, clínicas, pero describían a la perfección el color de mi soledad en aquella habitación de hospital. Necesito que me cuente qué ha pasado, Pilar, con detalle, sin adornos y sin omitir nada. Yo no soy un confesor, soy su abogado. Su historia, para mí, no es un drama, es material probatorio. Y se lo conté todo. La llamada a Tomás y su excusa del trabajo. La llamada a Isabel y su sermón sobre la energía del miedo. El buzón de voz de Mateo. Los 8 días de silencio. El alta, sola, en la acera. Le conté la conversación en mi cocina, cuando llamaron a mi hogar un activo y a mí un problema que había que gestionar. Mientras hablaba, él tecleaba en su ordenador, no con la rapidez de un oficinista, sino con la precisión de un cirujano, deteniéndose de vez en cuando para levantar la vista y hacerme una pregunta cortante. ¿Tiene registro de esas llamadas? En el teléfono. ¿Mensajes de texto? También. ¿El hospital puede certificar que no recibió visitas en 8 días? Supongo que sí. La enfermera jefe, una mujer llamada Gloria, fue muy amable conmigo. Seguramente se acuerda. ¿Hay testigos de su conversación en la cocina? Negué con la cabeza.
Éramos solo nosotros 4. No importa. Es el patrón de conducta lo que nos interesa. Se reclinó en su silla, mirando la pantalla. Tenemos un caso, señora Garcés. Un caso sólido. Podemos argumentar abandono y menosprecio continuado, culminado en una situación de desamparo durante una emergencia médica. Podemos redactar un nuevo testamento basándonos en esa causa de desheredación. Será una batalla. Ellos lo impugnarán. Gritarán, llorarán, dirán que usted no estaba en su sano juicio. Intentarán declararla incapaz. ¿Está preparada para eso? Miré mis manos, posadas sobre el regazo. Pensé en Mauricio. Pensé en el peso de su garlopa en mi palma, la herramienta que me hizo con sus propias manos, grabando mi nombre, Pilarica, como me llamaba él. Él nunca me consideró incapaz. Él veía mi fuerza, mi arte. Mis hijos solo veían su herencia. Señor Vega, he pasado 40 años lijando capas de barniz viejo y pintura podrida para encontrar la madera noble que había debajo. He luchado contra la carcoma, la humedad y el tiempo. Créame, estoy preparada para un poco de serrín familiar. Una levísima sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Fue casi imperceptible, pero estuvo ahí. Me gusta esa actitud. Bien. Entonces, si no son sus hijos, ¿quién hereda? Se lo dejo todo a una persona. Se llama Lucía Montes. Fue mi aprendiz. Le expliqué mi plan. La casa, el taller, el dinero, todo para ella, con la única condición de que crease una escuela-taller para que el oficio no se perdiera. Le hablé del talento de Lucía, de sus manos, de su respeto por la madera. Recordé el día que llegó al taller. Era una muchacha de apenas 20 años, con los ojos llenos de una curiosidad feroz y las manos vacías de todo menos de ganas de aprender. La había mandado la oficina de empleo. Buscaba lo que fuera. La mayoría de los que venían así duraban una semana. Se cansaban del polvo, del olor a disolvente, de la paciencia que requiere el oficio. Pero Lucía no. El primer día la puse a barrer virutas. Lo hizo con una meticulosidad que me llamó la atención. No se limitaba a amontonar la suciedad, sino que observaba las herramientas en los bancos, las piezas a medio restaurar, los botes de tinte en las estanterías. Al final de la jornada, se acercó a la cómoda del siglo XVIII en la que yo estaba trabajando. «Perdone, Pilar», me dijo con timidez, «ese trocito que falta en la pata, ¿cómo se arregla? ¿Se pega uno nuevo y ya está?» La mayoría de la gente ve un agujero. Ella vio un problema a resolver. Me senté con ella y le expliqué el proceso del injerto. Cómo hay que cortar una pieza de madera de la misma veta y la misma época si es posible. Cómo hay que darle la forma exacta del hueco. Cómo hay que encolarla y prensarla hasta que se funda con la pieza original, como si siempre hubiera estado ahí. Me escuchó con una atención casi religiosa. A la mañana siguiente, cuando llegué al taller, la encontré al lado de un cajón viejo que yo usaba para probar colores. Había pasado la noche viendo vídeos en internet y con un trozo de madera de desecho y un formón mellado estaba intentando hacer un injerto en forma de mariposa. Era un desastre, por supuesto, pero la intención, la pasión, eso no se puede enseñar. Ese día supe que tenía madera de artesana. Se quedó 5 años. Aprendió todo lo que pude enseñarle, y a veces me enseñaba ella a mí con su visión fresca. Se fue porque su familia se mudó a otra provincia, y fue como si me arrancaran un brazo. Seguíamos en contacto. Hablábamos por teléfono una vez al mes. Ella trabajaba en una fábrica de muebles de serie, un trabajo que odiaba, pero que le pagaba las facturas. Su sueño seguía siendo el taller. Esa chica, Lucía, le dije a Vega, volviendo al presente, es más hija mía en el oficio y en el respeto que los 3 que salieron de mi vientre. Mi legado es mi conocimiento, mi taller, y quiero que quede en manos que sepan cuidarlo, no en manos que solo sepan tasar su valor para venderlo. Vega asintió, esta vez con una expresión de comprensión genuina. Perfecto. Eso le da a su decisión una coherencia y una nobleza que un juez sabrá apreciar. No es solo un castigo, es una decisión sobre la preservación de un legado. Bien, manos a la obra. Redactaré el borrador del Nuevo Testamento. Necesitaré sus datos completos y los de la señorita Montes, y prepararemos un poder notarial a mi favor para solicitar toda la documentación del hospital. Esto costará dinero, Pilar.
El dinero no es un problema, dije, y por primera vez en mi vida sentí el poder que había en esa frase, el poder que me habían dado mis manos poco finas. Salí de su despacho 1 hora después. El sol de mediodía me golpeó en la cara. Me sentía agotada, como si hubiera lijado un armario entero a mano, pero también sentía una claridad, una ligereza que no recordaba. El taxista seguía allí, leyendo el periódico apoyado en el capó de su coche. Parecía un guardián paciente. Me ayudó a subir al taxi. «¿Y ahora, jefa? Se ha ganado un descanso, ¿no?». Asentí. «Ahora sí. A casa, por favor». Mientras el coche se ponía en marcha, saqué el teléfono y busqué el número de Lucía. Necesitaba oír una voz amiga. Sonó 2 veces y contestó. «Pilar, qué alegría. ¿Cómo estás? Te llamé al hospital hace 2 días, pero me dijeron que no podían pasar llamadas. ¿Ha ido todo bien?». La avalancha de preocupación genuina en su voz casi me hace llorar. «Todo ha ido bien, hija. Ya estoy fuera, un poco dolorida, pero entera». «Menos mal. Estaba muy preocupada. ¿Estás en casa? ¿Necesitas algo? ¿Comida? ¿Que te haga algún recado? Puedo pedirme la tarde libre y coger un tren. En 3 horas estoy allí». 3 horas. Mis hijos, en la misma ciudad, no encontraron 10 minutos. «No, tranquila, de verdad, estoy bien. Solo quería oír tu voz», le dije, y era la pura verdad. «Pero oye, ya que estamos, ¿cómo va todo por allí? ¿Sigues en la fábrica?». Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «Sí, apretando tornillos en mesas que se desmontan con mirarlas, matando el tiempo y el alma, ya sabes. Pero algo saldrá. ¿Y el taller? ¿Lo tienes muy abandonado?». «Completamente. Hay un par de encargos que no he podido tocar. Una escribanía para el doctor Salgado que necesita un pulido a muñequilla y la cómoda de la marquesa, con la marquetería levantada», me interrumpió emocionada. «Me acuerdo. ¿Sigue allí?». «Sigue allí, esperando unas manos pacientes». Hice una pausa. «Lucía, sé que es mucho pedir, pero ¿has pensado en volver?». El silencio al otro lado fue denso. «¿Volver? Pilar, me encantaría más que nada en el mundo, pero no puedo trabajar gratis. Mi madre...». «No hablo de trabajar gratis», la corté. «Hablo de asociarnos. Yo ya no estoy para tantos trotes. Necesito a alguien que se ocupe del trabajo duro. Tú te llevas un sueldo y un porcentaje de cada restauración, y aprendes a gestionar el negocio». «¿Qué me dices?». Pude oír su respiración entrecortada. «Pilar, ¿lo dices en serio?». «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Piénsatelo, sin prisa». «No tengo nada que pensar», dijo, y su voz estaba rota por la emoción. «Mañana a primera hora presento mi renuncia. Estaré allí en cuanto pueda». «Dios, Pilar, gracias. Me has devuelto la vida». «Tú a mí también, hija. Tú a mí también». Colgué el teléfono con una sonrisa. Por primera vez en muchos días, era una sonrisa que me llegaba a los ojos. Había puesto en marcha 2 máquinas, la de la guerra y la de la reconstrucción, y ambas funcionaban a la perfección. El taxi enfiló por fin la calle de mi casa. Los árboles, los mismos que Mauricio y yo plantamos cuando compramos el terreno, se mecían con la brisa. Todo parecía igual, tranquilo. El taxista detuvo el coche frente a la verja. «Hemos llegado, jefa». Me ayudó a bajar y a coger las muletas. Saqué la cartera para pagarle. «Muchas gracias por su paciencia hoy. Ha sido usted mi ángel de la guarda». Él sonrió. «Para servirle. Cuídese esa cadera». Se fue, y yo me quedé sola frente a mi casa. La fachada de piedra, el pequeño jardín que tanto le gustaba a Mauricio, el letrero de madera tallada que colgaba sobre la puerta del taller. Garcés Restauración, desde 1975. Era mi reino, mi fortaleza. Busqué las llaves en el bolso, y entonces lo vi. Aparcado justo al otro lado de la calle, un poco más abajo, había un coche que conocía demasiado bien. Un todoterreno de color blanco, de esos que nunca han pisado el campo. El coche de Silvia, la mujer de Tomás. Mi corazón se detuvo un instante. Me acerqué a la puerta de casa, despacio. El pulso me martilleaba en la garganta. Introduje la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un leve quejido. Dentro, la casa estaba en silencio. Pero un silencio extraño, tenso. Había un olor que no era el mío. Un perfume caro y dulzón. El perfume de Silvia.
Y en la mesita del recibidor, donde yo siempre dejaba el correo, había un folleto satinado a todo color. Lo cogí con la mano temblorosa. En la portada, una foto de ancianos sonrientes jugando a las cartas en un jardín impecable. Y el título, en letras grandes y amables, Residencial El Robledal. Su hogar, nuestro cuidado. Habían estado allí, en mi casa, mientras yo estaba en un hospital, no para cuidar de mí, sino para planificar dónde iban a deshacerse de mí. Mi sangre se convirtió en hielo. La guerra no iba a empezar. Ya había empezado. Y ellos acababan de entrar en mi taller sin saber que yo había afilado todas mis herramientas. El folleto era de un papel grueso y brillante, del que deja marcadas las huellas dactilares. Lo sentía frío en mi mano, un frío antinatural, como el de un reptil. Residencial El Robledal. La foto de la portada era una mentira bien iluminada. Nadie sonríe así jugando a las cartas, a no ser que le estén pagando por ello. Y esos jardines, tan perfectos, tan simétricos, parecían de plástico. Un escenario. Un lugar donde la vida no crecía, sino que se exhibía en sus últimos compases, ordenada y silenciosa, antes de que bajaran el telón. Me apoyé en mis muletas. El dolor de la cadera un eco lejano de la herida que se me acababa de abrir en el pecho. Habían estado en mi casa, mis hijos, o al menos Tomás y su mujer. Habían cruzado el umbral no como hijos que vuelven al nido, sino como inspectores que tasan una propiedad antes de su demolición. Habían respirado mi aire. Quizás habían abierto mi nevera. Habían dejado su perfume dulzón impregnado en el recibidor como una marca territorial. Y habían dejado este folleto, esta sentencia, sobre la mesita donde yo dejaba las cartas de amor de Mauricio para releerlas de vez en cuando. La profanación era absoluta. Cerré la puerta con un empujón de la muleta. El sonido retumbó en el silencio. Ya no era mi casa, era una escena, un lugar violado. Avancé despacio por el pasillo. Cada paso era un esfuerzo, no solo físico. Miraba los muebles, las fotos colgadas en la pared, ellos de niños, sonriendo con dientes de leche, ajenos a la codicia que les crecería por dentro, y los veía con otros ojos. Eran pruebas de un juicio que yo ya había perdido sin saberlo. Ellos ya me habían condenado, a la inutilidad, al destierro. Entré en la cocina. Todo parecía en orden, pero no era mi orden. Un vaso fuera de su sitio en el escurridor. Las migas del pan limpiadas con demasiada eficiencia, como si alguien hubiera querido borrar sus huellas. La silla donde se sentaba Mauricio, ligeramente desplazada de su ángulo habitual. Eran detalles mínimos, casi invisibles, pero para mí, que conocía la geografía de mi casa como la palma de mi mano, eran como cráteres de bomba. Dejé el folleto sobre la mesa de pino, la que lijé y barnicé yo misma hacía 30 años. Se quedó allí, brillante y obsceno, en medio de la madera cálida y honesta. Me serví un vaso de agua del grifo. Bebí despacio, sintiendo el frescor bajar por mi garganta seca. Necesitaba pensar. La rabia era un fuego que me subía desde el estómago, pero si la dejaba salir, me consumiría. Y yo no podía permitirme el lujo de arder. Tenía que ser fría. Tenía que ser precisa. Tenía que ser como el acero de un buen formón. Afilada, dura e implacable. Crucé la cocina y abrí la puerta que daba a la escalera del taller. El olor que subió del sótano fue como una bocanada de aire puro. Olor a serrín, a trementina, a cera de abeja. El olor de mi vida. El olor de mi trabajo. El olor de mi poder. Bajé los escalones con un cuidado infinito, apoyándome en la barandilla. Cada peldaño era un gemido familiar. El taller estaba tal y como lo había dejado. Penumbra, polvo flotando en los haces de luz que se colaban por los ventanucos, y ese silencio sagrado de las cosas que esperan. A la izquierda, el banco de trabajo principal, con la cómoda de la marquesa cubierta por una sábana. A la derecha, las estanterías con los botes de pigmentos, las colas y los barnices, ordenados como una antigua farmacia. Y en la pared del fondo, colgadas en un panel de madera, mis herramientas, cada una en su sitio. Me acerqué al panel. Mis dedos, torpes por la falta de uso, rozaron los mangos de madera pulida. Gubias, escofinas, serruchos de costilla. Eran extensiones de mis manos. Y allí, en su propio soporte de cuero, estaba ella.
mi garlopa de mano, la que Mauricio me hizo con un trozo de nogal que sobró de un encargo. El cuerpo de la herramienta era oscuro, veteado, suave como la seda. La cogí. Su peso llenó mi palma, un peso familiar, reconfortante. Giré el mango y leí la inscripción, casi borrada por el sudor y los años, pero grabada a fuego en mi memoria. Pilarica. Mi marido nunca me llamó mamá, nunca me llamó la jefa, siempre fui Pilarica. Para él, yo era la artesana, la maga que devolvía el alma a la madera muerta. Él vio mi valor. Vio el arte en mis manos, poco finas. Y mis hijos habían entrado en esta casa y solo habían visto los metros cuadrados, el valor catastral. No habían bajado aquí. Claro que no. ¿Para qué? Esto, para ellos, era el cuarto de los trastos. Acaricié la cuchilla de la garlopa. Estaba perfectamente afilada. Mauricio siempre decía que un artesano se mide por el filo de sus herramientas. Un filo descuidado significa una mente descuidada. Un trabajo chapucero. Mi mente, en ese momento, estaba más afilada que nunca. Dejé la garlopa de nuevo en su sitio. Subí la escalera, esta vez con más firmeza. El contacto con mi mundo, con mi verdad, me había anclado. Ya no era una víctima en una casa profanada. Era la dueña de la fortaleza, y los invasores habían dejado sus planes a la vista. Un error de principiante. Un error de gente soberbia que subestima al enemigo. Puse agua a calentar para un té. Mientras esperaba, me senté a la mesa de la cocina y cogí el folleto. Lo abrí. Dentro, más fotos de sonrisas falsas. Actividades programadas. Bingo los martes. Taller de memoria los jueves. Precios. Una lista de precios detallada, con suplementos por habitación individual, por asistencia médica, por servicio de lavandería. Habían hecho los deberes. Habían calculado el coste de mi exilio. Al final del folleto, escrito a mano con la caligrafía puntiaguda de Silvia, había un número de teléfono y un nombre. Marta, directora. Llamar para visita. Así que ya habían hablado con ella. Ya habían iniciado el proceso. No era una idea. Era un plan en marcha. Mi operación no había sido una crisis que los preocupara, sino el pistoletazo de salida para ejecutar su plan. El agua hirvió. Me preparé un té de manzanilla, fuerte. El aroma me calmó los nervios. Me senté con la taza caliente entre las manos y esperé. Sabía que no tardarían en llamar. Habían dejado el cebo. Ahora vendrían a ver si la presa había picado. No tuve que esperar mucho. Apenas 10 minutos después, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa junto al folleto, empezó a sonar. Era Tomás. Dejé que sonara 3 veces. Descolgué. No dije nada. «¿Mamá?», dijo él, su voz teñida de una impaciencia mal disimulada. «Te he llamado antes. ¿Por qué no contestas? ¿Estás bien? ¿Llegaste a casa?». Un torrente de preguntas que no buscaban respuesta, sino establecer su papel de hijo preocupado. «Estoy en casa, Tomás», respondí, mi voz plana como una tabla recién cepillada. «Ah, menos mal. Nos tenías preocupados. Oye, Silvia y yo estábamos cerca y pensábamos pasar a verte en un ratito. Para ver si necesitas algo, la compra o lo que sea. ¿Te parece bien?». No estaban cerca. Estaban esperando mi llamada. Querían venir a ejecutar la segunda parte del plan, la conversación cariñosa donde me convencerían de que un asilo era lo mejor para mí. «No es necesario, Tomás. No necesito nada». «No seas así, mamá. Claro que necesitas. Acabas de salir del hospital. Estás débil. No puedes estar sola. Llegamos en 15 minutos». Y colgó antes de que pudiera responder. No me dio opción, porque en su mente yo no tenía opciones. Yo era un objeto a gestionar. 15 minutos. Tiempo suficiente. Me levanté y cogí el folleto. Lo doblé cuidadosamente por la mitad y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Luego fui al recibidor y cerré la puerta de la calle, pero no con llave. La dejé entornada. Volví a la cocina y me senté. Bebí un sorbo de té. El reloj de la pared, un viejo reloj de cuco que Mauricio trajo de un viaje, marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Tic-tac. Cada segundo era un paso más cerca de la guerra. Tic-tac. Sentí una calma gélida apoderarse de mí. Era la calma del artesano antes de hacer el corte decisivo. Sabes que no puedes fallar. Sabes que tienes una sola oportunidad.
Oí el ruido de su coche aparcando fuera. Luego, sus voces. La de Silvia, aguda y quejosa. La de Tomás, un murmullo autoritario. La puerta del recibidor se abrió. «¿Mamá? ¿Estás en la cocina?», canturreó Silvia, con una dulzura empalagosa. Aparecieron en el umbral. Tomás, con su traje arrugado después de un día en la oficina, la corbata ya floja. Sostenía una bolsa de plástico de una pastelería cara. El soborno. Silvia, a su lado, con un vestido impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sus ojos, en cambio, recorrían la cocina evaluando, calculando. «Hola, cariño», dijo Tomás, acercándose para darme un beso en la frente. Me aparté ligeramente, lo justo para que sus labios rozaran el aire. No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Dejó la bolsa sobre la mesa. «Te hemos traído unos pasteles, tus favoritos». «No tengo hambre», dije. Silvia carraspeó, llenando el silencio. «Pilar, qué mal aspecto tienes. Estás muy pálida». «Es normal. Una operación así es un golpe muy duro para el cuerpo a tu edad. Por eso hemos venido. Estamos preocupados». «¿Ah, sí?», pregunté mirando mi taza de té. «Qué curioso. No parecíais tan preocupados estos últimos 8 días». Tomás suspiró, el suspiro del hombre paciente que tiene que lidiar con una anciana difícil. «Mamá, ya te expliqué que era el cierre del trimestre. Era imposible escaparse. A veces las responsabilidades de los adultos son así. Hay que tomar decisiones difíciles, pero no hemos dejado de pensar en ti ni un segundo». «Claro que no», dije, y levanté la vista por primera vez, mirándolos directamente a los ojos. «Habéis pensado mucho en mí, muchísimo, y en mi futuro». Se miraron entre ellos. Una comunicación silenciosa. Había llegado el momento. Tomás se sentó a la mesa, frente a mí. Cogió una de mis manos entre las suyas. Su tacto era blando y húmedo. Lo retiré. «Mamá, tenemos que hablar, seriamente, como la familia que somos. Lo que ha pasado, esta caída, la operación, es una señal, una advertencia. Esta casa es demasiado para ti. Las escaleras, el mantenimiento, es peligroso, y la soledad no es buena consejera». «Lo que Tomás quiere decir», intervino Silvia con su voz de seda, «es que hemos estado buscando opciones. Para ti, para que estés cuidada, segura, con gente de tu edad, con actividades, con médicos a mano las 24 horas, un sitio bonito, con jardines». Saqué el folleto del bolsillo y lo puse sobre la mesa, encima de la bolsa de pasteles. Lo desdoblé con cuidado. El silencio que cayó en la cocina fue absoluto, más denso que el polvo de mi taller. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Silvia. Tomás abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Sus ojos iban del folleto a mi cara, su expresión una mezcla de pánico y furia. Los había pillado, con las manos en la masa, como se suele decir. «¿Este sitio bonito?», pregunté, con una calma que los desarmó. «¿El Robledal? Parece caro. ¿Habíais pensado vender el activo para pagarlo?». Les devolví sus propias palabras. La palabra activo resonó en el aire, desnuda y fea. Tomás se recuperó el primero. La rabia le devolvió el color a las mejillas. «¿Has estado registrando nuestras cosas? Esto es increíble. Entramos en tu casa para asegurarnos de que todo está en orden, preocupados por ti, y así es como nos lo pagas». «¿Vuestras cosas?», repetí, y una risa seca, un sonido que no reconocí como mío, brotó de mi garganta. «Esta es mi casa. Y vosotros entrasteis en ella sin mi permiso mientras yo estaba convaleciente en un hospital. Entrasteis no para cuidar nada, sino para planificar mi desalojo. ¿O me equivoco?». «No te estamos desalojando, por el amor de Dios», gritó Tomás, golpeando la mesa con el puño. Los pasteles se tambalearon en su caja. «Estamos intentando protegerte. Eres una mujer mayor, terca y frágil, y no te das cuenta del riesgo que corres. Alguien tiene que tomar las decisiones por ti». «¿Frágil?», dije, y me levanté. Me apoyé en mis muletas, sintiéndome más alta, más sólida que nunca. Llevo 40 años manejando herramientas que podrían cortarme un dedo si me descuido. He movido muebles que pesan más que tú. He construido un negocio de la nada, con estas manos que tu mujer considera poco finas. El mismo negocio que pagó tu carrera de abogado mediocre y tus trajes caros. No me hables de fragilidad, Tomás. No tienes ni la más remota idea de lo que es ser fuerte.
Silvia intervino, intentando recuperar el control. Pilar, por favor, no te alteres. No es bueno para tu tensión. Tu hijo solo quiere lo mejor para ti. Mi hijo, la corté, mirándola con todo el desprecio que pude reunir. Quiere mi casa, y tú quieres el dinero. Sois muy transparentes. Casi tanto como el barniz de poliuretano barato que usáis para tapar vuestra codicia. Tomás se levantó, su rostro congestionado. Se acabó. Ya basta de tus dramas y tus metáforas de carpintera. Soy tu hijo mayor, y tengo derecho a preocuparme y a decidir qué es lo mejor para mi madre. Y lo mejor para ti es un lugar donde te cuiden, porque nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. Ah, sí. Las responsabilidades, dije, asintiendo lentamente. Yo también tengo responsabilidades. La primera, conmigo misma, y la segunda, con mi legado. Y he tomado algunas decisiones al respecto. Hice una pausa. Hoy he estado bastante ocupada, ¿sabéis? He tenido un par de reuniones muy importantes. Le devolví su palabra. Reunión. La palabra con la que me había despachado desde el hospital. Vi un destello de confusión en sus ojos. La primera fue en el banco. Continué, mi voz tranquila y precisa. Con Ramón Aguirre. ¿Te acuerdas de él, Tomás? El director. Un viejo amigo de la familia. Hemos puesto al día todas mis cuentas. Todas. Hice hincapié en la última palabra. Resulta que mi pasatiempo en el taller ha sido bastante rentable todos estos años. Mucho más de lo que la pensión de vuestro padre podría justificar. Hemos descubierto que soy una mujer con recursos. Con bastantes recursos, de hecho. La cara de Tomás era un poema. La codicia luchaba contra la incredulidad. Podía ver las cifras bailando detrás de sus ojos. Y la segunda reunión, proseguí, saboreando cada palabra, ha sido con mi nuevo abogado. Se llama Fernando Vega. Quizás te suene el nombre. Dicen que es el mejor de la ciudad en derecho de sucesiones. Un verdadero perro de presa. Le he pedido que redacte un nuevo testamento. Uno más acorde con mis circunstancias actuales. Si una palabra puede ser un golpe físico, el nombre Fernando Vega fue un puñetazo en la mandíbula de Tomás. Conocía el nombre. Todo abogado de la ciudad lo conocía y sabía lo que significaba. Significaba dinero. Significaba poder. Significaba que su madre, la viejecita frágil a la que iban a empaquetar en un asilo, acababa de contratar a un tiburón. Silvia se quedó sin aliento. ¿Un nuevo testamento? Exacto, confirmé. Uno en el que me aseguro de que mi casa, mi taller y cada céntimo que he ganado con el sudor de mi frente vaya a parar a manos que lo valoren. A manos que entiendan lo que es el trabajo, el respeto y la lealtad. Manos de artesano, no de depredador. Tomás me señaló con un dedo tembloroso. No puedes hacernos esto. Somos tus hijos. La ley nos protege. La ley, repliqué, y mi voz era hielo puro. También protege a los padres del abandono de sus hijos. El señor Vega me lo ha explicado con mucho detalle. Resulta que dejar a tu madre sola, negarle la firma para una operación de vida o muerte, y luego intentar meterla en un asilo para quedarte con su casa, tiene un nombre. Se llama maltrato, y es causa de desheredación. ¿No te lo enseñaron en la facultad, hijo? Se quedó mudo, derrotado. Toda la arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una comprensión pálida y aterradora. Había perdido. Había subestimado a su madre y había perdido. Di un paso adelante, el golpeteo de mis muletas en el suelo de la cocina sonando como martillazos. Ahora, coged vuestros pasteles y vuestros folletos y salid de mi casa. No era una petición, era una orden. Y no volváis, no sin una invitación por escrito de mi abogado. ¿Ha quedado claro? Silvia fue la primera en moverse. Agarró su bolso, cogió la caja de pasteles de la mesa como si quemara y salió de la cocina sin mirar atrás. Tomás se quedó allí un segundo más, mirándome con una mezcla de odio y desconcierto, como si intentara entender quién era esa mujer que tenía delante. No era su madre, no la que él conocía. «Te arrepentirás de esto, mamá», siseó. «Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, Tomás», le respondí sin inmutarme. «Pero de esto, no, de esto, jamás». Se dio la vuelta y se fue, siguiendo a su mujer. Oí la puerta del recibidor abrirse y cerrarse de un portazo.
Luego, el rugido del motor de su coche al arrancar y alejarse a toda velocidad. Y entonces, el silencio. Un silencio profundo, pesado, pero ya no opresivo. Era el silencio del campo de batalla después de que el enemigo se ha batido en retirada. Me quedé de pie en medio de mi cocina, temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que me recorría el cuerpo. Lo había hecho. Los había enfrentado. Los había vencido. Me acerqué a la mesa y cogí el folleto de El Robledal. Lo miré una última vez. Luego, con una calma deliberada, lo rompí en 2, y luego en 4. Y seguí rompiéndolo en pedazos cada vez más pequeños, hasta que solo tuve en la mano un puñado de confeti brillante, los restos de una vida que se negaron a dejarme vivir. Caminé hasta el cubo de la basura y dejé caer los pedazos dentro. El sonido fue casi inaudible, pero para mí fue el sonido más satisfactorio del mundo. El sonido de la libertad. La guerra no había terminado, lo sabía. Esto era solo la primera batalla, pero la había ganado yo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, al mirar por la ventana de mi cocina, no vi un futuro de soledad y abandono. Vi el jardín que Mauricio y yo habíamos plantado, y supe, con una certeza absoluta, que todavía me quedaban muchas cosas por ver florecer. La casa tardó meses en perder el olor a ellos. El perfume de Silvia se había aferrado a las cortinas del recibidor como una hiedra venenosa, y el eco del portazo de Tomás pareció retumbar durante días. Pero el tiempo, como un buen disolvente, acaba por diluir hasta las manchas más persistentes. Y mi tiempo, por primera vez en muchos años, volvió a ser completamente mío. Ha pasado 1 año y medio desde aquel día. 1 año y medio en el que he aprendido a caminar de nuevo, en todos los sentidos de la palabra. La cadera nueva se asentó, y aunque algunos días de humedad me recuerda su presencia con una punzada sorda, las muletas ahora acumulan polvo en un rincón del trastero. A veces uso un bastón, uno que me talló Lucía en madera de olivo, pero más por costumbre que por necesidad. Se ha convertido en una especie de cetro, la insignia de mi nuevo reino. Y mi reino es este taller. Ahora mismo, la luz dorada del atardecer se filtra por los ventanucos, dibujando rectángulos luminosos en el suelo cubierto de una fina capa de serrín. El aire no huele a soledad ni a desinfectante de hospital. Huele a vida. Huele a cola de conejo calentándose al baño María, a aceite de linaza y a la resina de un pino recién cortado. Y sobre todo, huele a entusiasmo. Lucía está en el banco de trabajo central, inclinada sobre una silla de estilo isabelino. Su pelo oscuro está recogido en un moño desordenado del que se escapan algunos mechones rebeldes, y tiene una mancha de nogalina en la mejilla. Con una paciencia infinita, le está enseñando a Javier, uno de nuestros 2 aprendices, a aplicar el estuco en una pata que tenía una grieta. «Más suave, Javi», le dice, su voz firme pero amable. «Tienes que sentir la madera. No estás tapando un agujero en la pared, estás curando una herida. El estuco tiene que fundirse con la veta, no cubrirla». Javier, un muchacho de apenas 18 años que parecía perdido en la vida cuando llegó aquí, asiente con una concentración absoluta. Sus manos, antes torpes y vacilantes, ahora se mueven con una delicadeza que me conmueve. A su lado, María, nuestra otra alumna, lija con una lija de agua una pequeña caja de música, con los auriculares puestos y moviendo la cabeza al ritmo de una música que solo ella oye. La Fundación Taller Garcés para la Preservación de los Oficios no es un nombre pomposo en un papel. Es esto. Es el sonido de la lija sobre la madera, el murmullo de las instrucciones de Lucía, el olor a trabajo bien hecho. Es mi legado vivo, creciendo cada día entre estas 4 paredes. La batalla legal fue tan fea como Fernando Vega había predicho. Mis 3 hijos se unieron, por primera vez en sus vidas, en una causa común: demostrar que su madre era una anciana senil y manipulada. Tomás contrató a un abogado que parecía sacado de una película, un hombre de sonrisa fácil y traje caro. Presentaron informes de psicólogos que nunca me habían visto, argumentando que el trauma de la operación me había dejado mentalmente vulnerable. Intentaron que mis viejos amigos testificaran en mi contra, que el médico de cabecera dudara de mi capacidad. Fue agotador.
Hubo días en los que, sentada en el despacho de Vega, escuchando las barbaridades que decían de mí, sentía que las fuerzas me flaqueaban. Me llamaron rencorosa, caprichosa, despegada de la realidad. Silvia llegó a insinuar que Lucía era una cazafortunas que se había aprovechado de mi soledad. Cada palabra era un golpe, un intento de astillar mi determinación. Pero yo tenía a Vega, que era un muro, y tenía la verdad, que es la madera más dura de todas. La madera, como las personas, muestra su verdadera beta bajo presión, y la presión reveló la podredumbre de sus argumentos. El informe del hospital, que certificaba mis 8 días de abandono total, fue demoledor. Los registros de mis llamadas y sus respuestas, leídos en voz alta por Vega en una vista previa, crearon un silencio sepulcral en la sala. Y el golpe de gracia fue la declaración de Ramón Aguirre, mi banquero. Cuando Ramón, con su impecable traje gris y su aire de decencia de otra época, presentó ante el juez el historial de la cuenta 74B, la cuenta del taller, detallando décadas de ingresos constantes y de inversiones prudentes que yo misma había dirigido, la farsa de la anciana incapaz se derrumbó. Demostró, con cifras y fechas, que yo no solo había sido el pilar emocional de esa familia, sino también, en gran medida, su secreto pilar financiero. Ellos contaban los metros cuadrados de la casa, yo contaba las horas de mi trabajo, y mi cuenta, al final, resultó ser mucho más grande. El juez desestimó su demanda. No solo eso, los condenó a pagar todas las costas del juicio, una suma que, según supe después por una nota de mi abogado, era considerable. La victoria fue silenciosa, sin aplausos. Solo la sensación de un peso inmenso que se levantaba de mis hombros. La llamada de Isabel llegó una semana después de la sentencia. Contesté por una especie de curiosidad morbosa. Su voz era un susurro almibarado. «Mamá, he estado meditando mucho sobre esto, y el universo me ha enviado una señal clara. El rencor es una energía de baja vibración. Tenemos que sanar el karma familiar. Te perdono por tu dureza, y espero que tú puedas perdonarme por mi ignorancia. El dinero no importa. Lo que importa es el amor». Escuché su discurso sin interrumpir. Cuando terminó, hubo una pausa, esperando mi respuesta, mi absolución. «Isabel», le dije, mi voz tranquila, «el amor, como mis herramientas, necesita mantenimiento. Se cuida, se limpia, se afila. Tú dejaste que el tuyo se oxidara hasta quedar inservible. Te deseo mucha luz en tu camino, de verdad, pero te la deseo lejos de mi casa y de mi vida». Colgué antes de que pudiera responder con otra de sus frases aprendidas. Fue la última vez que hablé con ella. Hace un par de meses me encontré con su antigua profesora de yoga en el mercado. Me contó, con cierta malicia, que Isabel había tenido que dejar los retiros espirituales. Al parecer, su exmarido, cansado de financiar su búsqueda del yo interior, le había cortado el grifo. Ahora trabajaba como teleoperadora en una compañía de seguros. Me la imaginé, con sus túnicas de lino, intentando vender pólizas de vida por teléfono. La vida, a veces, tiene una ironía exquisita. Mateo no llamó, apareció. Una tarde de otoño, mientras Lucía y yo cerrábamos el taller, lo vi esperando junto a la verja. Estaba más delgado, con ojeras y la ropa arrugada. El eterno adolescente parecía haber envejecido 10 años de golpe. Se acercó a mí, cabizbajo. «Mamá», no supe qué decir. Era mi niño, mi debilidad. Una parte de mí quería abrazarlo, pero la mujer que firmó su alta en el hospital se mantuvo firme. «¿Qué quieres, Mateo?» Se echó a llorar. Un llanto ruidoso, infantil. «Lo siento, mamá. Tenía que haber ido. Fui un cobarde y un imbécil». Tomás me llenó la cabeza de ideas. Lo de la casa, el dinero. Perdóname. El guión era bueno, pero yo ya había aprendido a distinguir la madera maciza del aglomerado. Su arrepentimiento sonaba hueco. «¿Qué necesitas, Mateo?», repetí, yendo al grano. Dejó de llorar tan de repente como había empezado. Rebuscó en sus bolsillos. «Estoy en un lío, mamá. Un lío gordo. Debo dinero. A gente peligrosa. Si no pago, me van a hacer daño». Era la misma historia de siempre, solo que el escenario era más dramático. Miré sus manos, las manos de un artista que nunca había querido ensuciarse. Eran suaves,
sin un solo callo. Entré en casa y volví con mi bolso. Saqué 500 euros y se los puse en la mano. «Toma», le dije, «esto es lo último que recibirás de mí. No es un préstamo, es una despedida. Úsalo para pagar una parte de tu deuda o para comprar un billete de autobús a un sitio donde nadie te conozca y puedas empezar de cero. Pero a partir de hoy, tu red de seguridad se ha roto. Te toca a ti tejer la tuya. Ya eres mayorcito para aprender a usar las manos para algo más que para pedir». Me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de alivio y pánico. Cogió el dinero, murmuró un gracias, casi inaudible, y se fue sin mirar atrás. No he vuelto a saber de él. A veces, por la noche, me pregunto dónde estará, y rezo para que, por una vez en su vida, haya elegido el camino difícil, el del trabajo. De Tomás y Silvia supe por mi vecina de al lado, Carmen, una mujer con un talento especial para enterarse de todo. Me la encontré una mañana regando las plantas. «Pilar, no sabes la última», me dijo, acercándose a la valla con aire conspirador. «El otro día vi a tu nuera, a la estirada, en el supermercado del barrio. Ella, que solo compraba en tiendas gourmet, y el cochazo blanco que tenían ya no lo tienen. Van en un utilitario de esos que parecen una caja de cerillas. Dicen las malas lenguas que tu hijo perdió un cliente muy importante después del juicio, que se corrió la voz de lo que te hicieron y que nadie se fía de un abogado que le hace eso a su propia madre. Hay que ver, qué vueltas da la vida». Asentí, sin decir nada. No sentí alegría, tampoco pena, solo una extraña sensación de equilibrio restaurado. Como cuando colocas un injerto perfecto y la pieza vuelve a estar completa, en su sitio. «Lucía, es hora de cerrar», le digo, volviendo al presente. Ella levanta la vista del mueble, sonriendo. «Voy, maestra». Me llama maestra, con un respeto y un cariño que valen más que todo el dinero del banco. Recogemos las herramientas, limpiamos los bancos de trabajo. Es un ritual que hacemos juntas cada día. Mientras barremos las virutas, la veo mirar el taller con un brillo en los ojos. «A veces todavía no me lo creo, Pilar», me dice en voz baja. «Que este sea mi lugar, que estemos haciendo esto. No es un sueño, hija», le respondo, apoyando una mano en su hombro. «Es el resultado del trabajo, el tuyo y el mío. Te lo has ganado a pulso». Cerramos la puerta del taller y subimos a la casa. La cena es sencilla, una sopa de verduras y un poco de queso. Hablamos de los encargos, de los progresos de los chicos, de un nuevo tipo de cera japonesa que queremos probar. Es una conversación tranquila, la conversación de dos compañeras, de dos artesanas, de una familia, la que se elige, no la que te toca. Después de cenar, ella se retira a su cuarto a leer y yo me quedo un rato más en la cocina con una taza de tila. La casa está en silencio, pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de paz, de la certeza de estar exactamente donde tengo que estar. Me levanto y en lugar de irme a la cama, siento un impulso. Bajo de nuevo al taller. Enciendo solo la pequeña lámpara del banco principal. El resto permanece en una penumbra acogedora. Me acerco al panel de las herramientas y mis dedos buscan, como siempre, el mango familiar de la garlopa de nogal. La cojo. Su peso en mi mano es el de una promesa cumplida. Acaricio la inscripción casi invisible. Pilarica. Sonrío. Mauricio me enseñó a leer la madera. Me enseñó que cada nudo, cada veta, cuenta una historia. Mis hijos me enseñaron algo más, que hay vetas podridas que no admiten injerto, que hay maderas que están tan carcomidas por dentro que lo único que se puede hacer es echarlas al fuego. Miro mis manos a la luz de la lámpara. Ya no son las manos poco finas de las que se burlaba Silvia. Son las manos de una maestra artesana. Están nudosas, manchadas, surcadas de pequeñas cicatrices de plata. Son el mapa de mi vida, y cada línea en ellas la he ganado con orgullo. No hay nada en ellas que necesite ser restaurado. Hay cosas que se rompen y ya no tienen arreglo. Pero a veces, cuando una pieza se quiebra sin remedio, no se trata de arreglarla. Se trata de usar la madera buena que te queda para construir algo nuevo, algo más fuerte en el lugar que ocupaba lo roto.